Un saludo cordial, licenciado José Rodríguez y compañeros. En esta ocasión vamos a exponer con nuestros compañeros el tema correspondiente a esta semana. Pero antes de comenzar, vamos a conocer los integrantes que conforman este grupo. Los integrantes que conforman este grupo de trabajo son los siguientes: Griselda Ivette Benítez Mejía, Tony Efraín Martínez Portillo, Jóbito Solórzano Castro y su persona Carlos Alexander Álvarez Sosa. Seguidamente se expondrá un tema muy importante para cada uno de nosotros, que se ha titulado de la siguiente manera: Sistema nervioso y la función de las neuronas. Y es que este tema es muy importante, ya que forma parte de nuestro cuerpo. Por ende, hablaremos en específico del sistema nervioso del cuerpo humano. Para ello es importante mencionar un esquema que se ha realizado, que podemos decir que el sistema nervioso se constituye de dos partes fundamentales, y estamos hablando del sistema nervioso central, que de él también está lo que es el sistema nervioso periférico, y además dentro del sistema nervioso central tenemos lo que es el encéfalo, también tenemos lo que es el cerebro, el cerebelo, y otra parte importante que se encuentra dentro de este sistema nervioso es la médula espinal. Dentro del sistema nervioso periférico está lo que es los siguientes sistemas, que la compañera Ivette lo explicará más adelante. Para comenzar, es importante mencionar qué es un sistema, y es que en sí un sistema es un conjunto de órganos con igual estructura y origen embriológico. Y un ejemplo claro de qué es un sistema es del sistema nervioso que estamos hablando en este momento. También tenemos otros ejemplos como el sistema muscular, el sistema circulatorio, el sistema digestivo y el sistema reproductor, y los otros sistemas como se observan en la imagen. También es importante explicar el siguiente término, y es claramente de qué son los nervios. Pues es que los nervios son un conjunto de fibras que conducen los impulsos que se reciben en el sistema nervioso central y que se distribuyen por diferentes partes del cuerpo mediante ondas eléctricas que circulan a una gran velocidad, que está pues en todo nuestro cuerpo específicamente. Ahora bien, para definir lo que es el sistema nervioso, y es que prácticamente es algo complejo, pero además que es un conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar toditas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismos en general. Podemos ver que el sistema nervioso se constituye de dos partes, lo que es el sistema nervioso central, y estamos hablando de lo que es el encéfalo y la médula espinal. Dentro del encéfalo tenemos lo que es el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico. Son partes fundamentales que más adelante vamos a ver en qué consisten sus funciones y otros aspectos importantes que se consideran. También tenemos lo que es la médula espinal. Podemos observar en la imagen sus partes subconstituidas, y pues como vemos a continuación, podríamos decir por otra parte que la función principal del sistema nervioso es comprender y procesar de forma muy rápida las señales externas, manteniendo el control de los órganos para una adecuada interacción. Es decir, que dirige las acciones tanto voluntarias como los movimientos que hacemos conscientes, como las involuntarias que incluyen funciones vitales, como un ejemplo para respirar. Además, podemos ver el ejemplo, las diversas partes que constituyen este sistema nervioso central en el cuerpo humano. Tenemos lo que es el cerebro, claramente, ¿verdad? Estas partes se dividen en las funciones que tiene, que procesa información claramente,
Ese es como una USB, como podríamos decir hoy en día en los celulares. La tecnología procesa todo eso, el teléfono inteligente decimos nosotros, pero el cerebro se encarga, algo como un ejemplo. Tenemos el encéfalo, que dentro de él está el cerebro, es el cerebelo, y también tenemos lo que es el tallo encefálico, y también lo que es la otra parte importante es la médula espinal. Consiguiente, vamos a decir que el sistema nervioso central está compuesto del encéfalo y la médula espinal. Y es que el encéfalo a su vez se compone de tres partes importantes. Y podemos mencionar la primera, que es el cerebro. Y es que el cerebro es un órgano que controla las acciones voluntarias. Se relaciona con el aprendizaje, la memoria y las emociones. Es decir, que este cerebro es compacto, procesa información y aproximadamente pesa unos 1.36 gramos. Además, controla nuestros pensamientos, es decir, qué es lo que haremos mañana, qué es lo que haremos más tarde, en un solo momento. Eso es algo rápido. Y además, hasta puede distinguir qué sentimos, lo que aprendemos, lo que recordamos, los movimientos, todo lo que vamos haciendo diariamente, él lo va recopilando y por ende se dice que él aprende y recolecta todo lo que nosotros realizamos. Y además el cerebro está compuesto por tres grandes partes que podemos mencionar, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el robencéfalo. Estas partes fundamentales que son muy importantes. Podemos ver en la imagen que el cerebro tiene esa capacidad de aprender, de sentir, de controlar todo eso. Podemos observar las acciones que hacemos ahorita y las que podemos hacer adelante mediante esa recopilación y ese control que tiene el cerebro dentro de nosotros. Cuando llega un mensaje al cerebro procedente de cualquier parte del cuerpo, ya sea del pie, de la rodilla, del dedo, el cerebro envía al cuerpo un mensaje sobre cómo reaccionar. Podemos, claramente un ejemplo claro es que cuando nos espinamos, sentimos el dolor, por lo consiguiente nosotros instantáneamente decimos a quitarlo el dedo de la espina porque sabemos que nos duele. Todo eso el cerebro lo procesa y por eso reaccionamos de esa forma. Y es que además el cerebro procesa toda la información procedente del exterior o ya sea del interior del cuerpo y las almacena como un recuerdo. También la otra parte importante es el cerebelo, y es que este cerebelo se encuentra en la parte inferior de lo que es el cerebro, y este se encarga de coordinar los movimientos, los reflejos y el equilibrio del cuerpo, que se mantenga pues rectamente, ¿verdad? Como nosotros caminamos tranquilamente, se encarga esta parte de lo que es el cerebelo. Y también esta parte procesa la información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. A la hora que caminamos, él se encarga, ¿verdad? Entonces vemos qué importante es la función de este cerebelo. Por eso estas partes están protegidas de lo que es el cráneo, ¿verdad? De todo lo que es el hueso, que más adelante les mostraré una aplicación donde vamos a observar claramente estas partes. Y es que un ejemplo de esto podríamos decir que la embolia que afecta el cerebelo puede causar mareo, náusea y problemas de equilibrio y coordinación. Seguidamente hablaremos de lo que es el tronco del encéfalo, y es que también es conocido como el tronco cerebral, también como lo que es el tallo cerebral, y es que está formado por ya sea por puente encefálico o el bulbo raquídeo. Por ende, es la mayor ruta de comunicación del cerebro, de la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos de la localización del sonido. Y es que está formado por sustancia gris y blanca. Tenemos acá esta parte
que aquí lo podemos observar, lo que es el tallo encefálico, lo que está estas partes que ustedes observan acá, como es el puente encefálico, el bulbo raquídeo, y también vamos a explicar lo que es el bulbo raquídeo, y es que este se encarga de dirigir las actividades de los órganos internos, como por ejemplo la respiración, los latidos del corazón y la temperatura corporal. ¿Qué importancia tiene esta parte de lo que es el encéfalo, verdad? Lo que es el tronco encefálico. Y tenemos lo que es la parte principal, la segunda, que se constituye de lo que es el sistema nervioso central, la médula espinal, que está conectada en el encéfalo y se extiende a lo largo del cuerpo por el interior de la columna vertebral. Esto permite que el cerebro envíe mensajes al resto de todo el cuerpo, ¿verdad? Es el medio de comunicación que se traslada por el cuerpo y que prácticamente lo encontramos en la médula espinal. También podemos decir que está localizada en el conducto vertebral y es la que se encarga de transmitir impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, por ende tratando de comunicar al encéfalo con el cuerpo mediante dos funciones básicas. Tenemos acá lo que es la aferente, en la que son llevadas sensaciones del tronco, cuello y las 4 extremidades hacia el cerebro, y la aferente tenemos lo que es el nervio eferente, que esta prácticamente podemos decir que en la que el cerebro ordena a los órganos efectores a realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco y el cuello de los miembros. Vamos a pasar a explicar directamente de la aplicación Atlas de la anatomía. Volviendo a lo que es a la aplicación Atlas de anatomía, podemos observar lo que es el sistema nervioso. Podemos ver en esta imagen, sí, nuestro cuerpo exactamente así es. Y la parte del cerebro, el cerebelo, lo que es el sistema central nervioso. Está protegida por lo que es el cráneo. Podemos observar claramente. Al desactivar el cráneo podemos observar claramente el sistema. También observamos lo que es la médula espinal y además lo que es el cerebelo en esta parte inferior del cerebro, y lo que es el encéfalo, todo lo que es la parte constituida. Podemos observar de una forma más detallada lo que es el encéfalo. Podemos ver en esta aplicación. Vamos a desactivar el cráneo y observamos esta parte. Este es el lado derecho del cerebelo, que se encarga claramente de los movimientos corporales, es decir, de ajustarlos, y maneja todo lo que es el equilibrio y la postura del cuerpo humano. Además tenemos aquí el encargado de procesar toda la información, es como la memoria USB que almacena, capaz de procesar todo lo que sentimos, lo que pensamos, al momento de que nos lastimamos, procesa todo eso y nos dirige a cómo reaccionar ante ese dolor que podemos sufrir por una acción que estemos realizando. Al meter la mano en algo helado, pues la retiramos directamente porque sentimos ese lado que nos molesta. También decíamos la parte de lo que es el bulbo. Esta parte de aquí abajo es el bulbo. Podemos lo que es este es el bulbo derecho y el bulbo izquierdo, y tiene su función claramente. También tenemos lo que es la parte del cerebelo. Todas estas partes pues son importantes y importantes de mencionar, y están protegidas claramente por lo. Aquí se pueden distinguir estas partes muy importantes. Hasta aquí mi participación. Seguimos con la siguiente compañera. Saludos, mi nombre es Griselda Ivette Benítez Mejía y voy a seguir explicando del sistema nervioso. Anteriormente mi compañero Carlos había explicado que el sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central, que él ya explicó,
y el sistema nervioso periférico, que a continuación explicaré yo. Antes de adentrarnos en el tema, necesitamos saber qué significa periférico. Periférico significa lejos del centro. Ahora, sabiendo esto, podemos identificar qué significa el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el encargado de todas aquellas áreas que están alejadas del centro del cuerpo o de una parte del cuerpo. Este sistema nervioso periférico se divide en dos, que son el sistema nervioso somático encargado de todas las acciones voluntarias y el sistema nervioso autónomo encargado de todas las acciones involuntarias. El sistema nervioso somático comprende nervios como los nervios sensitivos, que son los encargados de enviar información del cerebro hacia el cuerpo, los nervios motores, que son los encargados del movimiento esquelético voluntario y somático, y los nervios mixtos, que son donde se unen los nervios sensitivos y los nervios motores. El sistema nervioso autónomo incluye el sistema nervioso simpático, que es el encargado de regular la respuesta corporal de activación, y el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de volver al estado de equilibrio después del estado de activación. Continuando con el tema, el sistema nervioso periférico está formado por nervios craneales y espinales, que salen del sistema nervioso central y recorren todo el cuerpo. Estos llevan impulsos nerviosos, que es la función del axón, y por los ganglios, que son los que reciben y captan señales nerviosas. Como decíamos anteriormente, el sistema nervioso periférico se divide en dos sistemas, que son el sistema nervioso somático y el sistema nervioso vegetativo o autónomo. El sistema nervioso somático consiste en las fibras de nervio periféricas que toman la información sensorial o sensaciones de los órganos periféricos o distantes y los llevan al sistema nervioso central. Es decir, que el sistema nervioso somático es el encargado de unir el sistema nervioso central a los músculos del cuerpo y controlar los movimientos voluntarios. El sistema nervioso autónomo es el encargado de todas las acciones involuntarias, como por ejemplo los latidos cardíacos o el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Este se divide en dos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se encarga de regular el funcionamiento de los órganos viscerales y el sistema circulatorio. También regula las funciones autónomas del organismo como la respiración, la circulación, digestión y eliminación. El sistema nervioso parasimpático se encarga de mantener el proceso relacionado con el aumento del suministro al cuerpo de la energía almacenada. Estos procesos incluyen salivación, motilidad gástrica e intestinal, entre otras. Para explicar un poco mejor cuáles son el sistema nervioso periférico o cuáles son los nervios y los ganglios, tenemos este sistema nervioso. Esto es todo el sistema nervioso, tanto el central como el periférico. Recuerden que habíamos dicho que el sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es este denotado en rosa y el sistema nervioso periférico es en amarillo. Entonces, recuerden que decíamos que periférico significa lo que está fuera del centro. Estas, las manos, las piernas, estas partes en amarillas, todo el sistema periférico. Y este se une al sistema nervioso central a través de, ya se la voy a enseñar, estas se llaman ramificaciones. Estos pequeños hilos que se ven acá son ramificaciones. De esta forma se une el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Un pequeño ejemplo acá. Hay una acción que se hace con la mano y esta viaja a través de estos nervios, viaja por todo el nervio, transcurre un viaje largo, pero en cuestión de minutos, de segundos prácticamente, y llega acá. ¿Llega a dónde? A la raíz. Y esta raíz lo transmite
a la espina y de esta espina viaja al cerebro. Depende en qué parte está seleccionada, ¿no? Porque si está acá, viajar de acá hacia el cerebro. Pero si está abajo, por ejemplo, una parte de acá, las piernas, digamos, estas, se conecta acá y viaja por toda la espina hacia el cerebro. O del cerebro viaja a toda la espina, si fuera en el caso, hasta las piernas o hasta los brazos. Ok. Los nervios que se ramifican a partir del sistema nervioso central se conocen como nervios cerebroespinales. Estas. Aquí donde se ramifica. Okay. Todo esto se conoce como nervios cerebroespinales. Hay 43 de cada lado, tanto del izquierdo como del derecho, y se dividen de la siguiente forma. Son 12 pares craneales. Esto es el sistema nervioso periférico. Recuerden, el amarillo era el sistema nervioso periférico. Estos son 12 pares craneales. Los nervios craneales son los que surgen directamente del cerebro a nivel del troncoencéfalo. Les voy a mostrar dónde se unen estos. Miren, aquí se nota dónde se unen las uniones del troncoencéfalo. Un poco aquí se nota un poco más estas en azul son craneales y tenemos 31 pares que son espinales. 31 pares espinales. Entre esas tenemos estas que son plexo branquial y miembro superior, son espinales. Estas que son del tórax son espinales, y estas que son plexo lumbrosacro y miembro inferior son espinales. También otras que no se denotaron acá son espinales, estas y estas. Estas son espinales. Entonces, vamos a referirnos un poco a eso. Vamos a volver acá con los nervios craneales. Los nervios craneales están unidos al encéfalo. Acá ya les mostré dónde se une el encéfalo. Y estos asisten principalmente a los ojos. Aquí están los ojos. Los oídos, que están como por acá. Y otros órganos sensoriales. Ok. Vamos a volver a anotarlo. Ahí se fijan. Estos craneales no solo están aquí en la parte de la cabeza, también están en la parte del cuello. Y estos nervios se clasifican como sensoriales motores o una mezcla de ambos. La clasificación de estos son sensoriales motores o una mezcla de ambos. Y tenemos los 31 que son espinales, que ya los mostré yo y que los estoy seleccionando a continuación otra vez. Estos 31 pares de nervios espinales conectan los tejidos del tórax, el abdomen y los miembros con la médula espinal. Aquí están donde se conectan con la médula espinal. Todos se conectan con la médula espinal. Estos son los del tórax, están conectados a la médula espinal, por eso son espinales. Y también están estos que son los plexo branquial y miembro superior, también están unidos acá en la espina. También los de las piernas, decíamos, estos que son el plexo lumbrosacro miembro inferior, aquí se unen a la espina. Estos nervios contienen fibras sensoriales y motoras, y es por eso que se les denomina mixtas. Estas son mixtas. Entonces, los nervios espinales que nacen de la porción superior de la región del cuello se funcionan para formar el plexo cervical, que son estos de acá. Estos nervios le dan impulso al cuello. Vamos a ver para que se note. ¿Se fijan? Aquí está el cuello.
Los nervios de la porción inferior al cuello y del tórax superior se fusionan para formar el plexo branquial. Estos nervios dan impulso principalmente a los brazos. Estos son los nervios del tórax que dan impulso a los brazos. Estos que están en azul acá. Están en el tórax. Esta es la región del tórax. La región del tórax es esta, que voy a denotar ahorita. Tórax. Y se ven aquí, hay unas amarillitas, que estos son las que dan impulso. Las que estamos hablando ahorita, que son estas. Entonces, acá está del cuello. Decíamos que en la región superior dan impulso al cuello y en la región inferior dan impulso a los brazos. Esto es el sistema nervioso periférico. Así está ubicado en nuestro cuerpo. Mi nombre es Tony Efraín Martínez Portillo y a continuación les hablaré de las neuronas. Se dice que son las que se organizan en redes y sistemas en el cerebro y se ramifican en todo el organismo y son las encargadas de recibir los estímulos internos y externos del cuerpo humano. La información conseguida por dichos receptores se transforma en el encéfalo en percepciones o en órdenes para el movimiento. Estas también tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, musculares o glandulares, y a través de las neuronas se transmiten las señales eléctricas, que se denominan impulsos nerviosos. También la función de la neurona es transmitir los impulsos eléctricos y asimismo como el conjunto de todas ellas son las que conforman el sistema nervioso, el cual está encargado de enviar y procesar todas las señales que percibimos o necesitamos generar. Ahora continuamos con las partes de la neurona. Tenemos las dendritas, que estas se dedican principalmente a la recepción de estímulos y secundariamente a la alimentación celular. Su principal función es recibir los impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta el soma de la neurona. Luego tenemos el soma o cuerpo, que esta es la parte esférica en donde se encuentra el núcleo. Este cuerpo celular se conecta por las dendritas que llevan información de la neurona al axón y así envían información a otras neuronas. Y así es como llegamos al núcleo, que esta es la célula o componente principal del sistema nervioso y su función principal es recibir, procesar y transmitir información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad de su membrana plástica. Luego tenemos el cono axónico, que esta es una parte especializada del cuerpo de la célula de una neurona que se conecta con el axón, y así llegamos al axón, que es la prolongación de las neuronas especializadas en conducir el impulso nervioso desde el cuerpo celular hacia otra célula. Y cuando tenemos una neurona adulta, esta cuenta con una prolongación única. Luego llegamos a las vainas de mielina, que esta es la capa aislante que se forma alrededor de los nervios. Incluso estas se encuentran en el cerebro, en la médula espinal, y están compuestas de proteínas, sustancias grasas, y su función principal es permitir que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Llegamos a los módulos de Rambier, y estos son las interrupciones que ocurren
en intervalos regulares a lo largo de la longitud del axón, en la vaina de mielinina que lo envuelve. Y llegamos por último a los botones sinápticos, que también son conocidos como botones terminales. Es la parte externa del axón que se divide para producir una serie de terminales que forman sinapsis con otras neuronas o con las células musculares o glandulares. Ahora tenemos los tipos de neuronas, y dice que de acuerdo con sus funciones, las neuronas que se encuentran en el sistema nervioso humano se pueden dividir en 3 tipos. Tenemos las sensoriales, y estas son las que recaban información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del cuerpo y la llevan hacia el sistema nervioso central para que pueda ser procesada. Como por ejemplo podemos decir que si recogemos un trozo de carbón caliente, las neuronas sensoriales que tienen terminaciones en las yemas de nuestros dedos transmitirán al sistema nervioso central que el carbón está caliente. Luego tenemos las neuronas motoras, y estas son las que obtienen información de otras neuronas, transmiten órdenes a nuestros músculos, a los órganos y a las glándulas. Para poner un ejemplo, puedo continuar con el que ya tenía de recoger un trozo de carbón caliente, y en este caso las neuronas motoras que inervan los músculos de nuestros dedos causarán que nuestra mano lo suelte, ¿verdad? Llegamos a las interneuronas, que estas son las que se encuentran en el sistema nervioso central. Conectan una neurona con otra, y este tipo de neuronas se caracterizan por recibir y enviar información a otras neuronas. Y en este caso, siguiendo con el ejemplo, estas serían las encargadas de hacernos ver de que no es buena idea tocar a un trozo de carbón caliente. Tenemos que las neuronas se pueden clasificar por el número de prolongaciones, y podemos clasificarlas como unipolares, que estas tienen una sola prolongación en doble sentido y que a su vez actúan como dendrita y como axón. Luego tenemos las bipolares, que ya como su nombre lo dice, estas cuentan con 2 prolongaciones, una actúa como dendrita y la otra actúa como axón, que sería la de salida. Ahora tenemos las más comunes, por así decirlo, que son las multipolares, y estas son las más típicas y abundantes, y es porque estas poseen un gran número de prolongaciones pequeñas de entrada, dendritas y una sola de salida. El axón se les encuentra en el encéfalo, en la médula y en la médula espinal. Cuando hablamos de las neuronas, hablamos de los impulsos nerviosos. Pero ¿qué es un impulso nervioso? Dice que es la señal eléctrica que se transmite entre neuronas producidas por la interacción química, y así la comunicación mediante estas señales o impulsos sirven para comunicar con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya sean nerviosas, glandulares o musculares. Y un ejemplo que podríamos tener de lo que es un impulso nervioso es que si tocamos una estufa caliente con los dedos, los impulsos nerviosos apoyan la comunicación rápida entre las células que intervienen entre la mano y el cerebro, de modo que así podríamos evitar una quemadura grave. Esta ha sido mi participación y continuará mi compañero. Bueno, es un gusto saludarles. Mi nombre es Jovito Solórzano y yo le voy a estar explicando un poco sobre las funciones de las neuronas, donde estamos hablando algo en correlación de lo que es la psicología y cómo estas pueden tener interferencias en nuestro sistema nervioso y cuáles son sus funciones principales, cómo es el trabajo equitativo que estas pueden llevar dentro de nuestros organismos.
Algunas funciones principales básicas que tenemos de las neuronas, número 1 es recibir señales o información. Esta va más allá de una serie de conexiones neuronales que por medio de las vías aferentes o eferentes envían y reciben información procesada por otras estructuras que van especializadas al cerebro. La número 2 tenemos otra función principal que consiste en integrar las señales recibidas para determinar si la información debe o no debe ser transmitida. Estas se puede decir que son mensajeras, pueden ser comunicadoras del propio organismo. A su vez son capaces de transmitir impulsos nerviosos a otras células del cuerpo, como las musculares, y generan movimientos de recibir y comunicar estímulos externos y convertidos en una reacción organizada, como ante el frío, como ante el calor, como ante el peligro, y también como la intuición, y también hay algunas otras reacciones que podrían conllevar. Y la número 3 dice que es comunicar señales o células blancas a músculos y glándulas y otras neuronas. En este caso podría ser podría ser la intuición, donde nosotros podemos recibir un mensaje intuitivamente o al sistema nervioso, en donde este puede ser transmitida con el estímulo externo de nuestra piel o puede ser nuestro pensamiento. Estos mensajes viajan en todo el sistema nervioso, llevando así a la información recopilada. Esta puede ser sujeta, verdadera o falsa. Puede ser el caso que puede existir una intuición donde nosotros podemos decir que esta no nos está afectando o no es tan necesaria tomarla en cuenta. ¿Cómo trabajan las neuronas? Se dice que para que estas células puedan desempeñar sus funciones es preciso que se conecten con las demás trabajando entre sí juntas. Al conectarse entre estas, las células se pueden estimular o inhibir, procesan la información durante y contribuyen a que se emita una respuesta motora y hormonal. Al trabajar esto en equipo, pueden ayudar a desempeñar 3 funciones básicas, siendo la primera es recibir señales nerviosas o información procedente a otras neuronas. Integrar estas señales con el objetivo pueden determinar si la información es importante o no. Claro, como explicaba, puede hacer que este tipo de información, por ejemplo, podemos decir, cuando estamos en nuestro trabajo, el jefe los puede solicitar 2 tipos de funciones. Uno, que podemos encontrar la más importante, por decirlo así, que ésta encargue, que es la más principal y no debe ser olvidada. Y la segunda puede ser la no muy importante, pero no es la que los estaría afectando. Entre otros, también existen lo que se llaman también las células dianas, las cuales pueden ser los músculos y las glándulas a otras neuronas. Como una pequeña conclusión, se dice que en nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas, que estas se adaptan y pueden especializarse según sus funciones, para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en el tiempo real. Puede ser una velocidad vertiginosa y sin contratiempos. También en este video estuvimos hablando un poco de los cuerpos celulares, de qué es el sistema nervioso. Se dice que algunas de estas neuronas de este sistema nervioso periférico, como las neuronas motoras, comúnmente así se le conoce, que son los que controlan los músculos esqueléticos, lo que hablábamos anteriormente. En el tipo de músculo que hay en un brazo o en tu pierna, se encuentran en el sistema nervioso central, donde el mensaje es transmitido físicamente o intuitivamente y este lo transmite sobre el sistema nervioso central. También puede ser que estas neuronas motoras también tienen largas extensiones, también son conocidas como axones, que van desde el sistema nervioso central hacia los músculos con los que conectan y enervan.
prácticamente. Se dice que también el encéfalo es una máquina bien engrasada justificadamente porque tanto las clases de neuronas como las partes del cerebro o cerebelo realizan muy bien las funciones a las que se pueden adaptar y converger entre ellas mismas. Aunque esto puede suponer un quebradero de cabeza a la hora de estudiarlas y entenderlas. También estuvimos hablando un poco de las neuronas, lo que es la anatomía de las neuronas, cómo estas están distribuidamente y cómo son sus partes de estas y cómo pueden cumplir con sus funciones. También estuvimos hablando de sus tipos, de cómo están frecuentes en nuestro organismo, cómo algunas ayudan, interfieren y cuáles son sus funciones principales dentro de estas. Bueno, esto ha sido todo parte del video donde hemos hablado un poco del sistema nervioso y de las funciones de las neuronas. Muchas gracias, que tengan un excelente día, bendiciones.